del Salto. En la medida de mis posibilidades, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos. Así que Dios me ayude. Felicidades, señor presidente. Thank you very much, everybody. Well, thank you very, very much. Please welcome Vice President J.D. Vance. Donald Trump dice que Dios salvó su vida por un solo motivo: hacer América grande otra vez. Trump regresa, lo hace más fuerte que nunca con el control de ambas cámaras del Congreso. Esto le va a permitir aprobar reformas, medidas, nombramientos sin grandes obstáculos. En Ángulo vamos a abrir el debate sobre lo que ha dicho el presidente en estas primeras horas en la presidencia y con la incógnita además sobre si hay límites a los que puede un presidente lograr, lo que puede lograr unilateralmente. Es probable que muchos de estos decretos anunciados, firmados por Trump, sean impugnados, por ejemplo, en los tribunales por los demócratas o los grupos de defensa liberales. Abrimos el debate. Bienvenidos. Y vamos sin medida a anunciar estas medidas inmediatamente, a ver cuáles han sido promovidas, firmadas, anunciadas por el presidente Donald Trump, que ha vuelto a la Casa Blanca firmando más de 100 decretos con los que pretende trazar un poco el camino de los siguientes 4 años de su mandato. Muchas de las políticas impulsadas por la administración de Biden, de Kamala Harris, han sido anuladas. Vamos a empezar con la deportación masiva. La ley va a permitir las deportaciones de migrantes indocumentados que hayan cometido delitos menores como un hurto, aunque no hayan sido condenados por ello. Ya fue aprobada por la Cámara de Representantes y este lunes el Senado le ha dado luz verde. Ahora solo falta que lo confirme de nuevo la Cámara. Citamos otro, el cierre de la frontera sur. Esto como parte de su declaración de emergencia en la frontera sur, ha ordenado el presidente a los jefes de las agencias relanzar estos esfuerzos para construir barreras físicas adicionales a lo largo de la frontera sur. No está claro cómo podría financiarse el objetivo, un obstáculo clave para Donald Trump durante este primer mandato, el que tuvo. También está anular el comercio con Venezuela. Trump busca poner fin a más de 2 décadas del chavismo en Venezuela, comenzando con el posible término de la licencia a la petrolera estadounidense Chevron, que afectaría la delicada cohesión del régimen. Una salida también negociada de Nicolás Maduro al exilio, según fuentes del mandatario. Está también revocar la salida de Cuba. ¿Cuál salida? Trump ha revocado esta orden del pasado 14 de enero con la que el expresidente Biden sacó a Cuba de la lista de estados promotores del terrorismo. También está la designación de pandillas y carteles como terroristas. Ha firmado una directiva el presidente que designa a los carteles de la droga y a las bandas criminales transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras. La banda salvadoreña Migrantes, la de Migrantes MS-13, la venezolana Tren de Aragua, se van a añadir a una lista que incluye Al Qaeda, el autodenominado Estado Islámico y Hamas. También citamos la emergencia económica. El republicano ha firmado una orden ejecutiva declarando una emergencia energética nacional. Funcionarios habían dicho previamente que esto tendría como objetivo permitir a Estados Unidos producir más recursos naturales como petróleo y gas, en adición a más empleos para los estadounidenses. También hablamos de los 1.500 indultos. Ha indultado el presidente a este número de personas que irrumpieron en el Capitolio de Estados Unidos en el 2021. También ha conmutado las penas a los miembros del grupo OAT Keepers, Proud Boys, que fueron condenados por conspiración sediciosa en relación con el motín del Capitolio.
La recuperación del Canal de Panamá por enésima vez. Donald Trump ha instado y ha insistido en señalar a Panamá de haber violado acuerdos del tratado que requieren neutralidad en las operaciones del Canal de Panamá, por lo que ha reiterado su intención de recuperar el control del Canal de Panamá. Cambio de nombre del Golfo de México. Trump ha firmado un decreto que ordena que se inicie este proceso para renombrar al Golfo de México como Golfo de Estados Unidos. También posibles aranceles a BRICS. Mientras criticó el gasto que España destina a su defensa, Trump aseguró que podría establecer aranceles del 100% al BRICS, incluyendo de manera errónea a España, este país ibérico, en el organismo cuyas siglas se basan en los países Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. También veamos qué pasó con el Acuerdo de París. Como parte de la primera tanda de directivas, Trump ha firmado la retirada del Acuerdo Climático de París, el histórico pacto internacional diseñado para limitar el aumento de las temperaturas globales. Y por último, vamos a traer a colación esto de retirarse de la OMS, una orden ejecutiva que fue emitida para iniciar el proceso de retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Vamos inmediatamente a dar paso a quienes integran el panel el día de hoy. Voy a saludar en Estados Unidos a Luis Montes, él es analista demócrata. Gracias por estar con nosotros. Luis, bienvenido al programa Ángulo. Muchas gracias, Ruth. Gracias también a David Rico, él es consultor político y estratega de campañas políticas. Gracias por estar con nosotros, David. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Gracias a los dos por participar. Esto mientras integramos en el panel a quien defiende la política del republicano del presidente Donald Trump. Voy a empezar con ustedes este análisis, este debate, y vamos a dar paso a esto de quédate en México. Trump ha dicho que la primera medida, lo anunció ayer, será declarar una emergencia nacional, esto en la frontera sur, que va a declarar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas también, y promete invocar la ley de enemigos extranjeros de 1798 para combatir a pandillas y redes criminales. También ha hablado de esto de quédate en México con respecto a la migración, a la deportación masiva de migrantes. Esto es lo que decía Donald Trump en la primera parte de su discurso luego de la posesión. Hoy firmaré una serie de órdenes ejecutivas históricas. Con estas acciones nosotros comenzaremos la restauración completa de Estados Unidos y de la revolución del sentido común. Se trata todo del sentido común. Primero, declararé una emergencia nacional en nuestra frontera sur. Todas las entradas ilegales inmediatamente serán frenadas y nosotros comenzaremos el proceso de devolver a millones y millones de extranjeros criminales de vuelta a los lugares de los que vinieron. Nosotros reinstalaremos nuestra política Quédate en México. Bajo las órdenes que firmaré hoy también estaremos designando los carteles como una organización terrorista extranjera. Y al invocar la ley de extranjeros, ordenaré a nuestro gobierno para que utilice su completo poder de aplicación de la ley para eliminar la presencia de todas las bandas y redes criminales extranjeras trayendo crímenes devastadores a suelo estadounidense, incluyendo nuestras ciudades e interciudades. Entonces, Luis Montes, voy a empezar con usted primero haciendo una síntesis a criterio suyo del lado demócrata. ¿Cómo vio el discurso inaugural de la nueva presidencia de Donald Trump, particularmente basándonos en esto de las deportaciones masivas, en esto de mencionar a estos grupos, a pandillas de migrantes
dentro de la lista de promotores de terrorismo y demás. ¿Cuál es su criterio? ¿Cuál es su visión? Brevemente, antes de escuchar a David Rico. Adelante. Bueno, hay que decirlo, Ruth. Yo creo que en parte de los carteles, creo que es una medida bastante buena. Ojalá que no solo sea el papel el que se firme, sino que también hay que aplicarle recursos, porque eso es en realidad el verdadero reto de estas medidas. Si bien la orden ejecutiva es un buen splash publicitario, ¿verdad? Genera básicamente ese tipo de discusiones, pero esto si no es acompañado de, ¿verdad? Fondos, que no es acompañado de recursos en el, ¿verdad? También en el piso, ¿verdad? Ya al momento de ejecutar esto, simplemente se quedan precisamente en propósitos de Año Nuevo. Y esto creo que es lo que hay que ver. Con referencia a la cuestión de las deportaciones, hay que verlo, ¿verdad? Yo creo que él mismo ha dicho ya, se ha dejado el espacio que cuando estas deportaciones comiencen a afectarle económicamente a Estados Unidos, que esto es precisamente lo que muchos, ¿verdad? Personas en la parte migratoria han precisamente, ¿verdad? Advertido al respecto, que es precisamente ahí es donde se va a sentir el efecto. Si bien, ¿verdad? Nadie está condonando el acto criminal de personas, hay muchas personas que sí que pueden terminar, ¿verdad? Que son trabajadoras, que son personas honradas, que pueden terminar en estas redadas y que precisamente van a tener un impacto en los pequeños negocios, en los restaurantes, ¿verdad? En los que ellos trabajan, en la construcción sobre todo. Entonces, creo que ahí va a ser importante. Y la otra pieza que no se ha tocado, Ruth, y creo que es importante también mencionarla, es básicamente esta orden ejecutiva con la que busca, cambiar la enmienda 14 de Estados Unidos, que es el derecho a la ciudadanía cuando se nace. Si bien esto es algo que se ha hablado bastante por parte de los republicanos, hay que recordar que una enmienda ¿verdad? Constitucional tiene que ser aprobada por 2/3 ¿verdad? De ambas cámaras, así como también de los estados. Y creo que ahí todavía falta mucho por ver. Gracias por esta primera intervención, Luis. Voy a integrar en el panel Art Stopinian, analista republicano. Gracias por estar con nosotros, Art. Bienvenido a Ángulo. Siempre un gusto tenerlo. Igualmente, muchísimas gracias, Ruth. Un placer. Saludos. Gracias, Art. La primera impresión, lo que decía, y le preguntaba hace un momento a Luis Montes, hablando de el derecho de nacionalidad por nacimiento, por ejemplo, también las deportaciones masivas que van a empezar o ya empezaron este trayecto de ejecución de lo que ha sido anunciado por el presidente Donald Trump. ¿Cuál es su visión? Ahí lo decía Luis, resaltaba algunas cosas positivas, pero otras también las ponía él, como lo han puesto algunos demócratas en materia de duda. ¿Hasta qué momento comienza esto de la seguridad, de proteger la seguridad y no da paso a una persecución en el caso de la deportación masiva que ahora mantiene en zozobra algunos inmigrantes irregulares en los Estados Unidos? ¿Cuál es su criterio sobre este primer discurso con respecto a este tema, Art? Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Ruth. Yo creo que el pueblo americano se siente ahora esperanzado, está feliz, que tenemos un líder, una administración con el vicepresidente Vance también, y ahora ayer el secretario de Estado, Marco Rubio, que es un hispano. Todo el mundo estamos muy contentos, el pueblo americano está ya relajado de que el presidente Trump con su equipo va a tomar carta en el asunto en la frontera abierta, que teníamos millones, era una invasión lo que teníamos aquí en los Estados Unidos, y muchos de ellos eran criminales y terroristas, ¿verdad? Entonces, eso es un problema para los Estados Unidos. La deportación, en mi opinión, se van a enfocar inicialmente a aquellos criminales, aquellos personas que tienen orden de deportación, 1.4 millones de individuos, y a los criminales, que son alrededor de 38, 40 mil personas, que todo el mundo lo sabe. Entonces yo creo que eso es lo que se va a enfocar. Él agradeció a la comunidad hispana por el apoyo histórico que la comunidad hispana le ofreció al presidente Trump, así como los afroamericanos
Los demócratas, socialistas, globalistas fracasaron. No tienen un plan que el pueblo americano quiera participar. Por eso han ocurrido a los republicanos con el líder Trump para ayudar a mejorar este país. Y las personas que están aquí ilegales, que están cometiendo crímenes, ya deben empaquetar sus maletas porque él lo va a deportar de inmediato. A deportar de inmediato, esta ha sido la promesa. David Rico, ¿cuál es su criterio? ¿Con cuál de las posturas más se alinea usted después de escuchar estos casi 40 minutos? La primera intervención luego de la posesión, de la juramentación de Donald Trump y después lo que dijo en el despacho Oval, que también vamos a entrar en materia de discusión con respecto a esto. Hablemos de las deportaciones masivas. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, está claro que está dando un discurso fuerte, contundente, claro. Su discurso obviamente va muy en sintonía con unas decisiones que ha tomado, más de 100 decretos firmados y una postura muy radical ante ciertos puntos. Entre ellos, bueno, como usted menciona, el tema de las deportaciones, pero le dio mucho énfasis y mucha fuerza a las organizaciones criminales, a las que incluso tachó algunas de ellas, como el Tren de Aragua, como organizaciones terroristas. Esto, bueno, va de la mano con sus propuestas de campaña y va de la mano con su discurso de devolverle la tranquilidad al país. Incluso hizo mención, cuando habló del Tren de Aragua, sobre que Venezuela había bajado 74% su delincuencia, exportando a los delincuentes. Cosa que, digamos, es cierto en cuanto a que ha mejorado la seguridad venezolana gracias o por culpa de esa migración de organizaciones delictivas que funcionaban en Venezuela, como el Tren de Aragua. Ahora, también es cierto que ha tomado medidas muy radicales en la frontera y hemos visto cómo ya se han tomado decisiones para disminuir el ingreso por los pasos fronterizos con México. Es decir, se está dando una decisión y está enviando, mejor dicho, un mensaje muy claro sobre cómo va a ser su postura o cómo va a ser su gobierno con respecto al tema de la migración. El tema de la migración. Vamos a dejarlo hasta ahí. Hablando de lo que sucede en Venezuela, que lo ha traído a colación David, quiero comentar con mis panelistas. Vamos a escuchar lo que dijo desde la oficina Oval en la Casa Blanca. Trump ha asegurado que está mirando con mucha atención, con mucha precisión la situación en Venezuela. Esto es algo que América Latina sí quería escuchar de parte de Donald Trump. Al momento de ser cuestionado por periodistas sobre la relación con Nicolás Maduro, advirtió que es posible que su administración deje de comprar, por ejemplo, petróleo a Venezuela. Lo decía así el presidente de los Estados Unidos. Sí, quizá dejemos de comprar petróleo de Venezuela. No necesitamos su petróleo. No queremos comprarles, tenemos suficiente nosotros. Eso cambiará algo a Venezuela. ¿Qué hay atrás de esta medida ART? Sin especulaciones, cuando Donald Trump se refiere a dejar de comprar petróleo, ¿de qué forma puede esto, por ejemplo, obtener una salida negociada de Nicolás Maduro, pues posesionado ilegítimamente como el presidente de Venezuela, también habiendo tenido en su toma de posesión como invitado a Edmundo González, el presidente de Venezuela? ¿Cuál es su criterio, Art, con respecto a este tema en particular? Bueno, Ruth, el secretario de Estado Marco Rubio lo dijo en su audiencia de confirmación ante el Senado, el Comité de Relaciones Exteriores, que Venezuela no se merece las licencias que tiene de vender petróleo a los Estados Unidos. Así que en mi opinión, yo creo que vamos a ver de regreso las sanciones, removiendo esas licencias para poderle vender petróleo a los Estados Unidos, que incluye un recurso importante para ese país. También vemos que el presidente ha nombrado al señor Mauricio Claver Carone, que es el enviado especial para América Latina. Entre Mauricio y entre el secretario Rubio, ellos eran los arquitectos para ayudar a Venezuela
con el nombramiento de cuando fue electo el señor Guaidó, en donde pudieron obtener 52 países a través del mundo reconociendo al señor Guaidó como el presidente electo de Venezuela en ese entonces. Entonces yo creo que teniendo estos asesores importantes que apoyan a la democracia en el hemisferio de América Latina, en el hemisferio occidental, pues yo creo que todo indica que esa es la postura que el presidente Trump va a apoyar. Quiero saber el criterio de Luis Montes. ¿Está de acuerdo con lo que dice Art? ¿Podría concernir esto de anular el comercio con Venezuela? Trump busca poner fin a más de 2 décadas de lo que ha sido chavismo, madurismo, comenzando con el posible término de la licencia petrolera estadounidense Chevron, que afectaría la delicada cohesión que actualmente tiene el régimen de Maduro. ¿Usted cree que esto lograría algo real, palpable en Venezuela sobre la situación que se vive internamente en este país? Luis. Nuevamente, Ruth, creo que son verdad propósitos verdad que se hacen, que simplemente son de muy buena verdad intención. Yo creo que hay un acuerdo que precisamente Maduro debe irse. El problema es que, verdad, recordemos, en la primera administración de Trump, muchos de estos esfuerzos se hicieron hasta se hizo verdad, ese esfuerzo fallido y payasada al final, verdad, de esta entrada por la costa norte de Venezuela, verdad, para poder supuestamente fue una bahía de cochinos, verdad, de cochinos básicamente en Venezuela. Y esto es precisa parte del problema, que todos estos propósitos nuevamente nunca cuajan porque no tienen, además de tener esta pomposidad, verdad, que se roban los titulares, pero si no se tienen mecanismos específicos y se logran construir, verdad, alianzas internacionales, que eso es lo importante para poder no solo de un lado del espectro ideológico, sino también verdad, tener el otro lado del espectro ideológico precisamente para poder hacer ese tipo de alianzas efectivas. Y creo que ahí es donde se ha fallado. Y se ha fallado de ambos lados, tanto demócratas como republicanos, pero el republicano tiende a ser un poco más vocal, tiende a ser un poco más bullicioso en ese sentido, tiende a dar una falsa esperanza y veámoslo, desde 1998 hasta el 2025 las cosas no han cambiado en Venezuela y las cosas siguen hasta peor. David Rico, cierro con usted esta ronda con respecto a lo de Venezuela. ¿Es aplicable, no es aplicable esta amenaza que está dando? No amenaza, está poniendo sobre la mesa el tema Venezuela, la situación que se vive. ¿Cómo lo ve usted? ¿Palpable, no palpable? Art decía, es una forma determinante. Y también, David, comentar esto de Marco Rubio. Un nombre pues, que no viene a menos con respecto a la situación de Venezuela. Sabemos quién es Marco Rubio, cómo ha sido su posición con regímenes autoritarios como el de Venezuela, el de Cuba, el de Nicaragua. ¿Qué decir al respecto, David? Bueno, yo creo que hay que ser muy responsables y hablarle claramente sobre todo el pueblo venezolano y a la gente que todavía tiene expectativas y expectativas que han sido truncadas y con las que se ha jugado un poco desde la comunicación de ciertos factores opositores en Venezuela. Y hay que ser muy coherentes y claros. No está hablando Donald Trump, en ningún momento está diciendo que va a ir de frente en contra de la dictadura de Nicolás Maduro como no lo hizo en el pasado. De hecho, por ejemplo, Richard Grenell, el enviado del presidente Donald Trump para misiones especiales en Latinoamérica, dijo claramente en su cuenta de Twitter que la diplomacia está de vuelta. Hablar es una táctica. Y de hecho ya se han reunido con altos miembros de la dictadura de Nicolás Maduro. O sea que, digamos, se están tendiendo puentes para empezar una gestión diplomática con Venezuela. Así que aquellos que están esperando una bahía de cochinos o una intervención militar por parte de Estados Unidos, yo quiero ser muy claro en esto y muy responsable. No va a ocurrir.
no esperen algo que no va a ocurrir, o por lo menos no en esta gestión. Lo que sí estamos viendo es que hay unos mensajes muy claros sobre, bueno, el presidente Donald Trump está diciendo de frente que no está de acuerdo con la dictadura y que no le va a comprar petróleo. Es decir, van a haber endurecimientos en las relaciones, pero esto puede formar parte de una gestión de diplomacia, es decir, que van a tratar de tensar la cuerda desde la diplomacia para buscar una salida democrática. Pero no, eso no quiere decir que sea, digamos, que vayan a encontrar soluciones distintas a las democráticas y a la diplomacia. Ruth, yo quisiera compartir, si es posible... Una acotación quiere hacer. Brevemente, Art. Sí. Sí, que estoy de acuerdo con mis amigos Luis y David, pero la relación es que la diplomacia no quiere decir que el señor Maduro se va a permanecer en un estatus como un dictador ilegítimo. En mi opinión, eso no va a suceder. La realidad es que Colombia, Brasil, Chile, Perú, todos los países principales de América Latina no pueden sostener otro éxodo de refugiados venezolanos, que se espera otros 7 millones de personas huyendo del régimen de Maduro. Eso no lo pueden sostener, y los Estados Unidos se va a tener el papel de líder en el hemisferio para restaurar la democracia y libertad con los líderes opositores, el presidente González en Venezuela. Esa es mi opinión. Opinión. Volvemos con más opinión y análisis sobre el discurso de Donald Trump. Me voy a apagar comerciales. Esto es Ángulo. Antes, citar lo que hicieron ciudadanos panameños, por ejemplo, que han rechazado las declaraciones que dio Donald Trump con respecto al canal de Panamá. Frente a la residencia del embajador de Estados Unidos en Panamá, han quemado varias banderas de la Unión Americana. Uno de los convocados incluso la pisó, escupió antes de destruir estas banderas. También, ¿qué ha dicho el gobierno de Panamá? Ha rechazado la pretensión de Donald Trump para que el canal interoceánico regrese a manos de los estadounidenses. Ha sido a través de un comunicado, el presidente José Raúl Mulino dijo que no hay presencia extranjera en la administración de esta vía, como lo había asegurado el republicano refiriéndose a los chinos. De esta manera respondió el presidente Mulino a Donald Trump. En nombre de la República de Panamá y su pueblo, debo rechazar de manera integral las palabras esbozadas por el presidente Donald Trump relativas a Panamá y su canal en su discurso inaugural. Reitero lo expresado en mi mensaje a la nación el pasado 22 de diciembre. El canal es y seguirá siendo de Panamá, y su administración seguirá estando bajo control panameño con respeto a su neutralidad permanente. No hay presencia de ninguna nación del mundo que interfiera con nuestra administración. El canal no fue una concesión de nadie. Fue el resultado de luchas generacionales que culminaron en 1999, producto del Tratado Torrijos-Carter, y, desde entonces hasta la fecha, por 25 años, de manera ininterrumpida, lo hemos administrado y expandido con responsabilidad para servirle al mundo y su comercio, incluyendo a los Estados Unidos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y sus anuncios en sus primeras horas en la Casa Blanca. Dijo que va a convertir en política oficial de su nuevo gobierno reconocer solo 2 identidades de género. Habló de masculino y femenino. De esta manera lo decía. Nosotros vamos a forjar una sociedad que sea ciega en cuanto al color y se base en el mérito. Al día de hoy, será la política oficial del gobierno de Estados Unidos que solo haya 2 géneros, hombre y mujer, masculino y femenino. Hay quienes están hablando de una discriminación, entre otras opiniones que no se acercan a la opinión de Donald Trump. David, voy a empezar esta ronda, este recorrido, para comentar este tema en particular con usted y preguntarle qué impacto, por ejemplo, puede tener en los próximos votantes, en la comunidad LGBTQ+,
¿Qué mensaje o qué tipo de mensaje envía esta postura a esta comunidad? ¿Cómo afectará las relaciones del gobierno con estas organizaciones, por ejemplo, que luchan por los derechos de estos colectivos que en muchos países se sienten de forma marginada? ¿Cuál es su criterio, David? Adelante. Bueno, hay que tener claro que en gran medida estas declaraciones pertenecen o forman parte de esa batalla cultural que se está dando entre el progresismo y este tipo de medidas y las posturas un poco más conservadoras que no solamente están creciendo o que se reflejan en el triunfo de Donald Trump, sino que están creciendo en otras partes, como ha ocurrido en Argentina o en Italia o en otros países donde están empezando a darle un freno a este tipo de medidas que suponen una discriminación en contra de otras figuras, por ejemplo, en contra de lo heterosexual o en contra de las personas creyentes de alguna religión o en contra de, digamos, las personas blancas. Es decir, lo que ha hecho el progresismo bajo la tutela de los derechos es construir una discriminación que le llaman positiva, pero que de positiva no tiene casi nada, porque lo que genera es un enfrentamiento y una polarización en la sociedad. Uno de los grandes, de las grandes razones por las que el triunfo de Donald Trump era importante en esa lucha por la batalla cultural era el hecho de que desde una visión de derecha se le diera un freno a todas esas políticas progresistas que se estaban dando no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, y que desde la visión de la derecha, pues tiene, digamos, factores o más bien implicaciones negativas en contra de la sociedad porque genera una polarización y por consiguiente una lucha entre los que se sienten victimizados y los que son catalogados como los agresores, ¿no? No solamente en lo sexual, sino también en otras áreas, David, como el tema de lo migratorio y, digamos, el color de piel, ¿no? Eso en un punto medio, sí, con respecto a el género hombre o mujer, Art, ¿cuál es el argumento que tienen los conservadores para defender esto? Y también referirnos a los que decía un poco, pues, David, hay quienes se sienten discriminados, por ejemplo, reconocimiento de género en un documento oficial. ¿Qué va a pasar? ¿Va a haber, por ejemplo, cambios en la forma en que gestionan documentos, licencias de conducir, pasaportes, registro de nacimiento? ¿Se permiten otras opciones de género fuera de hombre-mujer? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo argumenta una persona conservadora del ala de Donald Trump con su visión esto del género? Adelante. Mire, Ruth, la realidad es que nadie le interesa a quien usted ama si uno es un adulto, nadie le interesa a quien usted ama en su privacidad, lo que usted desea hacer. El asunto aquí está en contra la educación de los niños. Hay una agenda demócrata ultra progresista que quieren enseñarle a los niños que un hombre puede ser mujer y mujer puede ser un hombre. Y eso es que los padres americanos están reuniendo a esa agenda que es extra progresista. Yo creo que eso es el factor importante. También los hombres biológicos jugando en deportes, compitiendo si se convierten en mujeres, en los deportes con las mujeres, el pueblo americano está rechazando todo eso. Y esto es parte yo creo, en mi opinión, esto es parte de lo que el presidente Trump y el Partido Republicano quieren enfatizar. Vamos a detener esa agenda progresista trans en nuestros jóvenes. Quiero darle el turno a la réplica. Luis Montes, antes de irme al corte comercial, sobre este tema en particular, ¿cómo defenderlo, cómo argumentarlo, cómo replicarlo o rebatirlo? Yo creo que son
Precisamente son banderas de campaña, ¿verdad? Que, como bien lo decían, contrastan, hacen un contraste y básicamente dividen y generan ese tipo de emoción que es lo que moviliza a cierta base del Partido Republicano, ¿verdad? A moverse en esto. Pero yo creo que, ¿verdad? De acuerdo con Art, en el sentido de que lo que la gente haga en privado es ¿verdad? Muy su problema. Creo que, ¿verdad? Hay que reconocerlo. Trump ha nombrado varios, ¿verdad? Miembros de la comunidad LGBT a posiciones muy importantes en su gabinete, ¿verdad? Y que si bien, ¿verdad? No lo habla abiertamente, pero sí reconoce básicamente, ¿verdad? La importancia que esta comunidad pueda tener para él. Y creo que en ese sentido, nuevamente, se usan estas banderas, ¿verdad? Pseudo religiosas, pseudo ideológicas, precisamente para generar y para exacerbar esas emociones. Vamos aquí a un corte comercial. Seguimos hablando luego de este corte sobre lo dicho por el presidente Donald Trump y vamos a volver ya a manera de conclusión en el siguiente bloque y los voy a dejar con la declaración que hizo el presidente sobre querer ser recordado en un futuro como un pacificador, unificador. Destaca que su equipo ha jugado un papel clave, por ejemplo, en el cese al fuego en Gaza, lo que ha facilitado la liberación de algunos rehenes israelíes. Lo decía así Donald Trump. Luego de la pausa volvemos a comentar estas declaraciones sobre el pacificador. Nuestras Fuerzas Armadas serán liberadas para enfocarse en su única misión: derrotar los enemigos de Estados Unidos. Como en 2017 vamos a construir nuevamente el ejército más fuerte que el mundo haya visto. Nosotros vamos a medir nuestro éxito no solamente por las batallas que ganamos, sino también por las guerras que nosotros acabemos. Y quizá lo más importante, las guerras que jamás empezamos. Mi legado más orgulloso será aquel del de un hombre que imparte paz y un unificador. Es lo que quiero ser. Me complace decir que ayer, un día antes de asumir el cargo, los rehenes en Oriente Medio comenzaron a regresar a sus familias. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Y lo hablábamos y lo dejamos pendiente antes de irnos a la pausa comercial. Vamos a hablar de Trump, el pacificador, el unificador, consciente de este costo económico, pero sobre todo de las vidas que representan los conflictos armados. Aseguró el presidente de Estados Unidos que se van a medir el éxito no solo por las batallas que ganen, sino también por las guerras que terminen. Quizá lo más importante, las guerras en las que nunca nos metamos. Así lo afirmó textualmente el nuevo mandatario de los Estados Unidos, Art. ¿Qué decir sobre esto? Además, donde ha celebrado el retorno de los rehenes de Oriente Medio, estos israelíes que fueron soltados por el grupo terrorista Hamas, que ya están con sus familias, algo que desató el aplauso de toda la audiencia. Incluso ahí se lo vio a Joe Biden, quien también se ha atribuido parte de la negociación, y a todos del ala demócrata pararse a aplaudir a Donald Trump. ¿Puede Trump dejar ese legado, sentirse orgulloso de ser pacificador, de ser ese unificador? Yo creo que sí, Ruth. Yo creo que como Ronald Reagan, el mismo modo, como Ronald Reagan, el presidente Reagan fue un hombre que laboraba de una mano dura con la fuerza militar, pero al mismo tiempo no la utilizó, a no ser que la tuviese que utilizar. Yo creo que el presidente Trump tiene la misma ideología. Por eso ha dicho que vamos a reconstruir las Fuerzas Armadas militares, que son las más potentes del mundo, pero él no las quiere utilizar. Así también se ha dicho que va a cesar la guerra entre Rusia y Ucrania,
ya ha estado hablando con ambos líderes para traer un paz. También ha estado hablando con el primer ministro de Israel, el señor Netanyahu, para terminar la guerra en el Medio Oriente. Y en mi opinión se va a enfocar en los Abraham Accords, los acuerdos de Abraham, que en donde los Estados Unidos jugó un papel muy importante para restaurar el comercio y las relaciones entre los árabes e Israel. Arabia Saudita es uno de los países más importantes para Israel establecer relaciones diplomáticas. Yo creo que eso es lo que él va a hacer. Va a cesar todas estas guerras, pero no olvidando que los Estados Unidos tiene enemigos potentes y por eso él ha dicho que va a reconstruir y que se va a enfocar en tener unas fuerzas armadas incluso en el espacio fuerte para prevenir los enemigos de los Estados Unidos que tome ventaja. Art, gracias por eso. Luis, con respecto a estas afirmaciones que se han dicho o se han escuchado en el último momento, ¿qué dicen los demócratas cuando se habla una tercera guerra mundial? Trump es el único que puede evitarla. Hablando de pacificador, el presidente Donald Trump, ¿qué dicen los demócratas cuando escuchan que Donald Trump pues llega al poder, coincidencia o no, un domingo antes de la posesión, liberan a los primeros rehenes de Israel? ¿Qué decir al respecto? Ruth, hay demasiada inconsistencia. Precisamente en política como en diplomacia, el tiempo tiene mucho que ver. Si en realidad esto hubiese sido algo, ¿verdad?, que se quería atribuir al presidente Trump, fuera precisamente hubiesen esperado el lunes a las 12 del mediodía precisamente para hacerlo, para demostrar que esto era algo del presidente Trump. Hay que recordar, por ejemplo, lo que sucedió en Irán, ¿verdad?, en 1981, cuando precisamente los iraníes mandaron un mensaje fuerte que ¿verdad?, soltar los rehenes era un mensaje en contra de Jimmy Carter, y que lo hicieron precisamente cuando él ya no estaba en el poder. Entonces, en ese sentido, creo que ¿verdad?, hay que ser bastante consistente, hay que conectar los puntos para saber qué es lo que estamos diciendo. Por el otro, creo que hay una tremenda inconsistencia, ¿verdad?, al tratar de atacar, por ejemplo, tratar de anexar a Canadá, tratar de atacar a México, tratar de ir a tomarse Groenlandia, precisamente el Canal de Panamá, de lo que tú mencionabas hace un par de segmentos atrás. Entonces, no hay, ¿verdad?, una consistencia. Por un lado, esas anexiones, estas tomas a la fuerza, porque el gobierno panameño no está voluntariamente dando esto, precisamente no lo hacen en términos pacíficos. Y esto es básicamente la contradicción. Trump nos tiene acostumbrados a que él dice una cosa, quizás ni siquiera piensa qué es lo que dice, y al final termina siendo completamente diferente. Gracias, Luis. David, cierro con usted en un minuto. Se me acaba el tiempo. Adelante, sobre este tema, el de ser pacificador. Bueno, que sea frontal y directo no quiere decir que no sea pacífico. Es decir, ha sido un presidente, cuando fue presidente, que demostró su capacidad de negociación y de diplomacia. Es decir, yo creo que va a basar sus decisiones de Estado en la diplomacia y la negociación. Tanto lo de Groenlandia como lo de Panamá, como lo de México, o cualquiera de las cosas que han salido en los últimos días sobre sus declaraciones, me parece que están surtiendo efecto desde el ámbito de la diplomacia, pero no desde el ámbito bélico. Y esto sí ha sido una marca de gestión de Donald Trump. Él está convirtiendo su capacidad de negociación y su capacidad diplomática para que sea su punta de lanza a la hora de retomar las negociaciones, o mejor dicho, en el concierto internacional. Así que yo dudo mucho que en estos 4 años, como ocurrió ya en los 4 años donde gobernó, se cree una nueva guerra. Tiempo de un corte comercial. Esto es Ángulo. Volvemos enseguida. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas.
Hemos hablado aquí en Ángulo de algunas de las primeras medidas anunciadas por Donald Trump, deportaciones masivas de indocumentados con antecedentes, los dardos contra la OMS, Cuba, Venezuela, el Acuerdo de París, entre otros temas. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy en Ángulo. Art Estopiñán, siempre es un gusto tenerlo, analista republicano. También agradecer el criterio de Luis Montes como demócrata y a David Rico, consultor político y estratega en campañas políticas. Gracias a los tres por haber estado en Ángulo. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal de NTN 24. Enseguida más de las noticias internacionales.